Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Turno y Acción, y hoy vamos a echar un vistazo a Harmony. Empezamos. La preparación. Montamos el camino, que son 3 piezas, como veis, pues las conectamos y lo montamos de este modo. A la derecha las 2 brújulas, una brújula y luego el campamento, el símbolo de campamento aquí. El mazo. Este es el mazo de camino, se baraja bien todo el mazo y se coloca aquí. Luego cogeremos un personaje, tenemos 4 personajes. Cada personaje tiene su mano inicial, que viene representado por un símbolo. Así que cogemos todas las cartas del símbolo del personaje que vamos a utilizar. Si este es el personaje, entonces este es el símbolo, así que vamos a coger todas las cartas con el mismo símbolo, 12 para cada personaje, son 12 cartas, y las preparamos para utilizar con ese personaje. Algunos personajes, como este, tienen alguna ficha que adicionalmente se coloca en el tablero porque este personaje utiliza ese tipo de ficha. Luego colocamos la vida en esta posición, que es la más alta. Fijaos que si llegamos hasta aquí perdemos la partida. Bien, el tablero de personaje, veremos que tiene aquí el lado donde ponemos el mazo de cartas. Esto sería el descarte, y aquí abajo pondríamos, aquí vemos el símbolo, los objetos que vayamos consiguiendo. Así que en realidad vamos a jugar las cartas, digamos, aquí arriba, pero bueno, donde podamos en la mesa. Además, cada personaje tiene unas habilidades. Este en concreto podemos, cambiando un diamante, podemos coger una carta del descarte, y este otro, llevando 2 cartas de nuestra mano al descarte, tenemos 1 de ataque. Así que las cartas del personaje las pondremos en este lado. Rellenamos el mercado del camino, sacando cartas que iremos poniendo de este modo hasta rellenar el camino por completo. Colocamos el tablero donde nos muestra el camino por donde vamos a ir moviéndonos durante esta aventura. Colocamos la ficha de campamento en la primera posición, la ficha de marcador de día en esta posición. Tenemos 2 opciones para jugar, o por esta, luego lo explicamos, y la ficha de portal en la primera posición aquí. Barajamos las cartas de evento que irán justo en este lado, y las cartas de duende, que son todas iguales, las pondremos justo aquí. Finalmente colocamos la hoguera por algún lugar al alcance de todos los jugadores, y las fichas de daño también las dejamos pues por aquí al alcance de los jugadores. Para empezar la partida robamos 6 cartas y ya podemos empezar a jugar. ¿Qué podemos hacer en nuestro turno? Primero, resolveríamos un evento si lo hay. Segundo, realizaríamos acciones. Luego miramos si al finalizar el turno hay algún enemigo, como es el caso en esta posición. Luego todo esto lo vamos a ver. Y finalmente el mantenimiento, que es, pues si falta alguna carta, rellenarlo. Se mueven a la izquierda y se rellena. Vamos a ver todo esto más. ¿Qué podemos hacer en nuestro turno? Pues podemos adquirir cartas del mercado, podemos movernos por el mapa, podemos enfrentarnos a un monstruo, que son estos que tienen aquí la vida y el daño que hacen. Vale, pues comprar cartas. Todas las cartas que vemos en el mercado tienen un coste que viene aquí marcado en diferentes recursos. Esto es oro, esto sería magia, creo recordar, y esto son alimentos. En nuestra mano de cartas tenemos oro. Si vemos que hay una raya, es que podemos elegir entre estas 2 opciones: la magia, el oro y los alimentos. Bien, pues para adquirir una carta del camino deberemos pagar tanto lo que nos dice, lo que nos pide cada carta, más el coste en brújulas
marcado en la ubicación donde está. ¿Esto por qué es? Porque representa que aquí donde marca la hoguera es justo donde estamos nosotros en el mapa. Es decir, que esta es nuestra ubicación actual. Y este es el camino que continúa, y digamos que esta sería la zona más alejada del camino y esta un poco más cerca y esta está pues ya casi al lado. Por lo tanto, todo lo que nos encontramos por el camino alrededor de, digamos, donde está nuestra hoguera, dependiendo de qué carta queramos llevarnos, debemos pagar un coste en brújulas. Las brújulas, como veis, vienen en muchas cartas. Y aquí también tenemos alguna, aquí esta nos da 2 brújulas. Por lo tanto, si yo quisiera llevarme esta carta, por ejemplo, debería pagar 2 brújulas, que sería esta carta, más 3 coronas. 2, no tengo 3 coronas, solo tengo 2. Fijaos que estas 3 de aquí no me dan coronas, así que no puedo llevarme esa carta. Sí que me la podría llevar, porque fijaos que esta carta me da 1 de vida, que me podría subir en mi tablero, esto es vida, o un recurso, esto es un comodín, sirve como cualquier recurso. Por lo tanto, tengo 3 coronas y dando las 2 brújulas que me pide para conseguir esta carta, pues esto iría a mi descarte y la carta que acabo de conseguir también. Luego tengo estas 2 cartas que también puedo gastar, que son 2 recursos, pero o me podría llevar esta otra que me pide 2 recursos cualesquiera, por ejemplo, pero me pide también una brújula que no tengo. Fijaos. Así que me puedo coger una carta de duende, que son cartas que va muy bien tenerlas y que es, digamos, el recurso rápido cuando no sabes qué hacer. He acabado mi turno, me he quedado sin cartas. Rellenamos el mercado y le toca al otro jugador, o si estamos jugando en solitario, pues nos tocaría a nosotros. Vale, fijaos en otra cosa que os voy a enseñar. Iconos de las cartas. Tenemos cartas que tienen el baúl, que son cartas que en el momento de comprarlas van a parar al baúl, es decir, al descarte. La compramos y la pondríamos aquí. Tenemos cartas que tienen el símbolo de hoguera, que en el momento de comprarlas van al campamento, es decir, a la hoguera. Esto ahora veremos qué significa esta ubicación. Y luego tenemos cartas que son objetos, que van a parar, aquí el símbolo de objetos, debajo de nuestro personaje. Las cartas de objeto las podemos utilizar en cualquier momento en nuestro turno. Esto nos da 1 de ataque, este símbolo es ataque. La giramos. Y cuando hemos acabado nuestro turno, las volvemos a enderezar porque para el siguiente turno las tendremos disponible otra vez. Más cartas. Tenemos los monstruos o los enemigos. Se muestran con un corazón con un valor que tendremos que atacar y le tendremos que hacer pues un 10 de daño o más para vencer a ese enemigo. Ese enemigo estará en su posición en el camino. Si yo quiero atacar a ese enemigo, en mi turno, con las cartas que tenga, pues contaré los iconos que tengo de ataque, que solo tengo 1 en este caso, pero recordar que este personaje, cada 2 cartas que ponga en el descarte me da otro icono de ataque, o sea 1 y 2, o sea 4 cartas, son 2 de ataque más 1, 3. Le podría hacer 3 de ataque, pongo una ficha para marcarlo, y cada vez que yo le hago un ataque, él me devuelve la cantidad que marca aquí, de esa cantidad de su ataque. Siempre que nos enfrentemos a un monstruo recibiremos el daño que marca el monstruo aquí a la derecha. Así que recibo un daño. Las cartas de ataque pues pasan al descarte. Además, para poder atacar a este monstruo que está en esta posición tendré que pagar 2 brújulas. Por lo tanto, en este caso, que no tenía brújulas, no podía atacar a este monstruo. Si hubiese tenido esto así, pues por ejemplo aquí tenía 1, 2, 3 de ataque y 2 brújulas, entonces sí podría añadirle los 3 de ataque y eso también sería mi descarte. En el momento en que lleguemos a la cantidad de daño que tiene el monstruo, la carta se recoge y como marca aquí en pequeño, que es el dibujo de la hoguera, va a parar a la hoguera.
Una vez hemos acabado nuestro turno, se renueva el mercado y juega el otro jugador, o si jugamos en solitario, pues jugaríamos nosotros. Más cartas. Tenemos las cartas de reliquia, que es justo lo que tenemos que conseguir durante nuestro viaje para entregarlo al final del viaje. Cuando lleguemos a la última casilla, tenemos que entregar las 4 reliquias. Si no las tenemos, pues deberemos esperar hasta conseguirlas. No vamos a ganar si no las entregamos. Hay 4 reliquias en total, como ves aquí, que aparecerán en el mercado como el resto de cartas. Para conseguirlas debemos pagar estos 2 iconos, o sea, tendremos que dar 2 iconos que nos pide cada carta. Como veis, son diferentes, son las estaciones del año. Y estos iconos suelen tenerlos los monstruos que hemos comentado que matamos. Fijaos, este es el invierno. Esta reliquia nos pide 2 iconos de este tipo, así que tendremos que liquidar a 2 de estos monstruos para, una vez los tengamos, que como habéis visto, igual que este, van a parar aquí, pues los podemos coger y entregar para coger esto, que también, como veis, va al campamento. Lo mismo ocurre con el resto de reliquias. Tenemos que pagarlas con 2 iconos, cada una de ellas son diferentes los iconos, pero son 2 iconos iguales en cada una de ellas que conseguiremos durante la partida. Entonces, por ejemplo, esta reliquia está ahora aquí en el mercado, no podemos comprarla porque no tenemos los 2 iconos que nos pide, así que tendremos que esperar a que salgan los monstruos o las cartas de peligro, que también tienen estos iconos, ahora las veremos, que consiguiéndolas podremos conseguir pagar las reliquias y llevarlas. Como habéis visto, hay cartas, todas las cartas se pueden dejar en el campamento, es decir, en nuestro turno yo tengo 6 cartas en mano, puedo decidir dejar las que quiera en el campamento. ¿Por qué? Porque todo lo que hay en el campamento es común para todos los jugadores, exceptuando las cartas propias de mi personaje, que veis aquí tiene el campamento tachado, y las cartas de duende, que también tienen el campamento tachado. Son las únicas cartas que no se pueden dejar aquí. El resto de cartas que adquirimos, incluidas estas, yo en mi turno puedo jugarlas, y si hay alguna que creo que no me va a ser muy útil en este turno, o que veo que el otro jugador la puede necesitar, la puedo dejar ahí. Una vez acabado mi turno, le toca al otro jugador, y el otro jugador, o yo mismo cuando me toque mi turno, que coja 6 cartas, pues me puede convenir coger una de estas, o todas, o alguna, que pondré en mi mano y la jugaré. Una vez la haya jugado, irán a parar a mi descarte y me volverán a salir. Incluso las reliquias las puedo llevar a mi mano porque, como veis, tienen este símbolo. Estos símbolos que veis que tienen muchas cartas son como cadenas. Fijaos, por ejemplo, en estas 2 cartas. Tienen el símbolo pequeño está aquí y esta carta lo tienen grande. Esta carta, jugándola sola, lo único que me sirve es para utilizar esos 2 iconos, pero no este icono de diamante. Esta carta, si la juego sola, me da una brújula y uno de ataque. Pero si utilizo las 2 cartas a la vez en mi mismo turno, tendré todo lo que me da esta carta más todo esto. Esos 2 iconos más este diamante. Y los diamantes nos sirven para muchas cosas. Entre otras, por ejemplo, mi carta de personaje, si gasto este diamante, me deja coger una carta del descarte y volverla a jugar otra vez aquí. Pues bien, estos iconos especiales, como veis, este también tiene otro azul, pues funcionan con otras cartas que también tienen ese tipo de icono. Por ejemplo, esta, que tiene un icono naranja. Si jugamos la carta que tenga, por ejemplo, esta misma, que tiene este icono, además de escoger entre estas 2 acciones, vemos que hay una barra en medio, o haremos esto o haremos esto, además tendremos todo esto, es decir, algo de esto, un icono que es un comodín que nos sirve como cualquier recurso, un recurso de magia, y además podremos robar una carta del mazo, que es lo que marca este símbolo. Si jugamos esta sola, pues solo tenemos estos 2. Y si jugamos esta sola, pues solo tendremos o esto o esto. Iconos diferentes que aparecen, bueno, como oro, las brújulas que nos sirven para pagar estos costes,
Y para pagar también costes en el mapa, ahora lo vamos a ver, las manzanas, que es comida, los diamantes, que sirven para varias cosas, entre otras cosas la habilidad de tu personaje se puede pagar con diamantes, estas manos que son para coger cartas del mazo, es decir, aparte de las 6 que te llevas, si jugases esta carta en tu turno, pues podrías coger 2 cartas más brújulas. Luego tenemos estas cartas que veis que se compran con 2 recursos cualesquiera y que nos dan o esto, y veis que aquí hay como un icono de flechas como de reciclado. Hagas lo que hagas, utilices esta parte o utilices la otra, la carta pasa al descarte aquí. Esta zona de aquí es un descarte de cartas que irán desechándose del mercado. Es decir, que esta carta y otras como esta solo se utilizan una vez. Las compras, te las llevas a tu zona de descarte, cuando pasen a tu mano, pues las utilizarás una vez y las descartarás. Tenemos las cartas de duende, que también veis que tienen un icono aquí pequeñito. También cuestan 2 recursos cualesquiera. Si juegas esta carta por su brújula, vuelve a tu descarte. Pero si la juegas por el ataque o por el diamante, vuelven otra vez al mazo original. Aparte de comprar cartas del mercado, otra cosa que podemos hacer es avanzar por el mapa. Para ello avanzamos entre estos claros y pagaremos el coste que hay en medio para avanzar de un claro a otro claro. Es decir, que para hacer esto tendría que pagar 2 brújulas, sacar una carta con 2 brújulas y pasarla a mi descarte, o 2 cartas con una brújula. Cada vez que avanzamos una posición en el mapa, movemos nuestro campamento, es decir, estas cartas las dejamos atrás, pasan aquí y movemos todas las cartas una posición y rellenamos el mercado nuevamente. Además de pasar estas posiciones, aquí damos 2 brújulas, pero si queremos venir aquí daremos 2 brújulas y eliminaremos una carta de alimento de nuestra mano. Tiene que ser de nuestra mano, si no la tuviéramos en la mano no podemos pasar por aquí. Debemos eliminar definitivamente de la partida, la sacaremos de la partida, una carta de alimento. Si lo hacemos, pues avanzamos hasta esta zona y de nuevo movemos el mercado como hemos visto hace un momento. Llegará un momento que llegaremos a estas posiciones, que hay 4 en total en todo el tablero, que son los portales. Para ello nos fijaremos en la posición que tiene esta ficha, que irá avanzando hacia este lado. Cuando queramos pasar de un claro a otro y tengamos que atravesar un portal, deberemos pagar las brújulas que nos pide, eliminar de nuestra mano la carta que nos pide y pagar los diamantes que nos pida en función de dónde esté esta pieza. Si esta ficha está aquí, pues pagaremos de nuestra mano 2 diamantes. Es decir, deberemos entregar 2 cartas o una carta que nos dé diamantes, aparte de la carta que nos con las brújulas, y eliminar el oro. Si queremos pasar un portal y no tenemos diamantes para pagar o no los tenemos todos, perderemos una vida por cada diamante que no paguemos. Una vez pasado el primer portal, esta ficha baja e irá bajando cada vez que pasemos un portal de los que vemos por aquí. Cuando pasamos un portal, y solo cuando pasamos un portal, recogemos todas las cartas que hay en el mercado, estén donde estén y sean lo que sea, y también las cartas que hubiera en este descarte, y las barajamos con el mazo de camino. Y volvemos a sacar nuevas cartas de este modo. Y seguimos jugando. Vale, 2 cosas que hay que tener en cuenta. En el momento en el que en la posición del camino de nuestro campamento haya un monstruo, cada vez que acabemos nuestro turno, el monstruo nos hará 1 de daño.
independientemente de lo que diga aquí. Esto es si le atacamos. Si le atacamos, recibiremos 2 de daño cada vez que le ataquemos. Pero aparte de eso, si no le atacamos, simplemente por estar en el campamento, se supone que está con nosotros en el campamento, nos va a hacer 1 de daño a todos los jugadores cada vez que un jugador acabe su turno. Por lo tanto, no conviene tener monstruos en esta posición. O nos los cargamos o avanzamos en el mapa para eliminar las 2 primeras cartas del camino. Otra cosa que no os he explicado son los peligros, que es esta carta que veis aquí. Estas cartas también nos dan estos iconos que nos hacen conseguir las reliquias. Se consiguen pagando esto. En este caso pagaríamos 2 manzanas, 2 brújulas y 2 brújulas más porque está en esta posición. Y luego podemos utilizar estas 2 opciones. Como veis, aquí está la hoguera, o sea que esta carta iría directa a la hoguera. Luego, una vez allí, cada jugador, el que quiera, la puede coger para utilizar. Teniendo en cuenta que si utilizamos la vida porque necesitamos la vida, veis aquí el símbolo de reciclado, pues irá aquí. Y luego, cuando pasemos un portal, volverá aquí. Así que siempre puede volver a salir esta carta. Sobre todo porque igual necesitamos este icono. Si al final utilizamos este icono porque tenemos 2 para conseguir la correspondiente reliquia, bueno, pues entonces vuelven aquí también se ponen aquí. Esta carta, siempre que esté en el camino en cualquier posición y avancemos por el mapa, nos hará un daño. ¿Por qué? Porque es un peligro que hay en el camino y en el momento en que nos movemos por el mapa nos encontramos con el peligro. Así que estos peligros hay que tener cuidado cuando aparecen y esperar a eliminarlos antes de movernos por el mapa. El peligro, al contrario que el monstruo, aunque esté aquí, no pasa nada, no nos hace daño. Solo nos hace daño si nos movemos una posición en el mapa. Cada paso que demos, si esto está aquí y nadie se lo lleva, 1 de daño. Aquí tenemos otro peligro. Todas las cartas, exceptuando las que os he dicho de personaje y las de duende, pueden ir al campamento. La hoguera representa el campamento. Y eso significa que todo nuestro mazo puede acabar, o muchas cartas de nuestro mazo pueden acabar en el mazo de otro jugador, que esto es algo bastante original. Y podemos ir intercambiándonos cartas de este modo. Como decía, aquí tenemos otra carta, pero esta, si fijáis en la bolsita que hay aquí, es una carta de objeto que iría debajo de nuestro tablero, no pasa a nuestro mazo y siempre estará ahí para utilizar. Podremos gastar un diamante de cualquier carta que tengamos en mano para convertirlo en 1 de vida y aumentar en 1 nuestra vida. Objetos, y los objetos solo quedan, digamos, los llevamos nosotros y no se pueden tampoco intercambiar por nada que nos pida el mapa, ni ninguna otra carta. Solo los podemos usar dejándolos en la parte inferior del tablero y podemos tener los objetos que queramos. Bien, en cualquier caso, en el momento que acabamos nuestro turno, rellenamos. Y en el momento en que nos quedemos sin cartas para robar y ya hayamos gastado todo nuestro mazo, entonces sacamos una carta de evento, que son estas que tenemos aquí. Le daremos la vuelta a la primera y si la ficha está en esta posición, esta carta afectará al jugador que esté a nuestra derecha, al siguiente jugador. Nunca nos afecta a nosotros. El otro jugador, cuando se quede sin cartas, sacará una carta que nos afectará a nosotros. Dependiendo de la posición de esta ficha, pues entrará en juego una o todas de estas opciones. Así que si yo he barajado mi mazo, el otro jugador tendrá que eliminar de su mano una carta. Se elimina una carta para siempre, que sale de la partida. Esta opción es que pierde una vida. Esta opción, pues la misma, eliminamos una carta. Y esta opción, que es el símbolo del portal, lo que hace es avanzar 1 hacia la derecha. Si en algún momento llegamos al final y tenemos que seguir avanzando, perdemos una vida por cada avance que no podamos hacer. Bien, como decía, cuando pasemos el primer portal, esto avanza una posición. A partir de entonces, todas las cartas que revelemos de este tipo entrará en juego la segunda opción y la anterior. Y esto pues va al otro jugador. Tendrá que perder una vida y perder una carta. Cuando avancemos una posición más
y luego otra por el siguiente portal, esto pasará aquí y entonces entrará en juego estas tres posiciones. En la versión que estamos jugando, esta no se cuenta, la azul se omite, así que solo entrarían las dos de arriba. Pero si jugamos en el modo noche, que es digamos un modo un poco más difícil, entraría esta, esta y esta. Finalmente, cuando pasemos otro portal, esto llegará aquí y entrarán en juego las cuatro posiciones. Claro, pensad que cada vez que hay que hacer esto, sacamos una carta y pasa al descarte. Sacamos una nueva. Se hace lo que diga, en este caso avanzar uno y eliminar una carta y pasa al descarte. Cuando hayamos pasado el primer portal, esto queda aquí. El jugador que le toque barajar revela una carta nueva. Y aquí sería avanza uno el portal y yo pierdo una carta. Esta no, porque no estamos en el modo noche. Cuando pasemos otro portal, entonces esto avanza aquí. La siguiente vez sacamos otra carta. Y ahora entrará avance del portal arriba y avance del portal abajo. Tened en cuenta que si estuviésemos jugando así, además ese jugador perdería una carta. Y cuando pasemos el otro portal, esto baja y entrarán en juego todas. Si estamos en el modo noche, y solo esta, esta y esta si estamos en el modo día. Es decir, cada vez que alguien baraja, no se utiliza la carta de antes, sino que se saca una carta nueva. Así que nunca sabemos lo que nos va a tocar. Cuando se agota el mazo de eventos, se baraja de nuevo, se vuelve a poner y se sigue sacando otra vez. Teniendo en cuenta que esto irá subiendo durante la partida, cada vez que pasemos un portal, solo los portales, debemos pagar lo que nos dice el portal. Aparte de eso, habrá que pagar para pasar el portal, como decía, esa cantidad en diamantes. Por eso esto irá subiendo y el coste de los portales cada vez será más caro. Recordad que para ello los jugadores pueden dejaros aquí cartas con diamantes o para compartir. Por ejemplo, si matáis este monstruo que te da un diamante, pues va directamente a la hoguera, porque pone aquí hoguera, pero si alguien lo tuviera en la mano que lo hubiera utilizado, lo puede dejar aquí cuando le salga para que yo en mi turno pues pueda cogerlo porque quiero pasar un portal. La cuestión es que iremos avanzando por el mapa hasta llegar al final y en ese momento tendremos que haber acumulado las 4 reliquias ya sea en nuestro mazo o mejor dejarlas aquí para que el jugador que sea las coja y las dé en el momento en que lleguemos a ese punto. Ya habremos ganado la partida si conseguimos eso. Y si alguno de los jugadores pues llega su vida, llega hasta aquí, pues perderemos la partida. Así que vamos a hacer un repaso muy rápido. Podemos al principio del turno comprobar si alguien tiene que barajar, porque entonces sacaremos un evento que afectará al siguiente jugador. Y dependiendo de dónde esté la ficha de día, pues de esa carta de evento ejecutaremos 1, 2, 3 o 4 de las acciones que nos pide. Y todas estas afectarán al otro jugador. Segundo, hacemos las acciones, jugamos cartas. Compramos lo que podamos comprar, matamos los enemigos que podamos matar, eliminamos los peligros que puedan haber y ya está. Si acabamos nuestro turno y hay como aquí un monstruo en la hoguera, en esta posición, nos va a hacer 1 de daño al jugador que acabe el turno en ese momento. Siguiente jugador cuando juegue y acabe su turno, si esto sigue aquí, le hará otro daño a ese. También podemos movernos por el mapa, bueno, pues pagando lo que hay entre claro y claro. Y al hacer ese movimiento, si hay algún peligro como este aquí a la vista, ese jugador que ha hecho el movimiento cobrará otro daño. Luego, por haber hecho ese movimiento sin cruzar un portal, eliminamos las primeras 2 cartas y avanzamos todo el mercado y cambiamos de jugador, empieza el siguiente. ¿Que pasamos un portal? Bueno, pues entonces
eliminamos todas las cartas, incluidas estas, las barajamos con el mazo y volvemos a sacar un nuevo mercado. Y además avanzamos la ficha de día. Cada vez que pasemos un portal se avanza la ficha de día, lo que complica más las cartas de evento. Recordar que al final de cada turno, aparte de mirar si hay daños de monstruos porque han quedado aquí, se ha de rellenar el mercado, pues vamos a seguir jugando hasta que se den una de las dos condiciones: o lleguemos al final con las 4 reliquias o algún personaje muera, con lo cual acabará la partida. Bueno, lo dejamos aquí. Un juego súper sencillo, pero que tiene mucha profundidad. Es una caja muy pequeñita. Es sorprendente la cantidad de juego que hay en esta caja. A mí me ha sorprendido y me ha gustado mucho, porque es divertido de jugar. Y luego pues tiene esta parte de constructor de mazos, en el que hay una zona donde la gente deja cartas para compartir, para que otro jugador juegue en su turno con esas cartas a más de las que ya tiene en la mano. Eso me parece muy original y no recuerdo haberlo visto nunca en ningún constructor de mazos. A lo mejor existe esto, pero yo al menos no lo había visto nunca. Y me parece chulísima esa parte, creo que es lo más interesante, porque que haya cartas en tu mazo que acaben en el mazo del otro jugador o jugadores si jugáis varios, y que eso se vaya moviendo de esa manera, me parece muy original. Defectos o fallos que podíamos buscarle. Primero, el manual. El manual tiene una letra tan pequeñita, es tan pequeño, fijaos que es más pequeño que la caja, es tan pequeñito que a mí, incluso con gafas, me cuesta leerlo. Para mí, yo ya tengo una edad, o sea que a vosotros igual eso no os importa demasiado. Y luego la duración. Me he pegado 2 horas a 2 jugadores jugando este juego. 2 horas que no es que se hayan hecho muy largas, pero al final cuando hay un momento dices, esto se alarga mucho, ¿no? Porque no tienes esa idea. Cuando juegas un juego así, no tienes esta idea de que vas a tirarte tanto tiempo. Las partidas más cortas han durado 1 hora y media. Si te olvidas de avanzar por el mapa y no llegas hasta el final, por mucho que tengas las 4 reliquias o te entretienes mucho a buscar esas 4 reliquias y conseguirlas, pues se te puede hacer larguísimo. La primera partida tardamos 1 hora y media en conseguir las 4 reliquias y entonces nos pusimos a movernos por el mapa, que apenas habíamos avanzado y costó moverse por el mapa. Bueno, pues era complicado. La cuestión es que al final nos dimos cuenta en la segunda partida que había que moverse bastante por el mapa y aquí no podías quedarte al principio y olvidarte del mapa y ir solo a por las reliquias, porque entonces se te alargaba mucho la partida. Y eso es el problema que le veo al juego, que las partidas son demasiado largas para lo que uno puede esperar. Pero bueno, aún así, no es para mí demasiado problema. Aquí pone 45 minutos de partida de 1 a 4 jugadores. Vamos, ni loco. No he conseguido yo 45 minutos ni en solitario. He jugado en solitario 2 partidas y perdí después de 1 hora de juego. La partida más corta. Y la partida más larga yo diría que estuve casi 2 horas y perdí también justo cuando ya estaba a punto ya de llegar al último claro, que ya tenía las 4 reliquias, pero no conseguía lo que necesitaba para pasar el último portal, porque al final lo que hay es un portal, ¿no? Y en definitiva, un juego muy chulo, con un arte precioso. Me gusta mucho el diseño de las cartas, me gusta todo. De hecho, lo que menos me gusta quizás es la portada del juego. Yo creo que no le hace justicia a lo que es luego el diseño de las cartas, que es chulísimo. Fijaos. Es que no le hace justicia. Es que casi habría puesto esto aquí o esto, ¿no creéis? No sé. Creo que es así, por lo que es la portada no te anima a comprarlo. Pero yo lo recomiendo porque es muy chulo. Además, el solitario funciona perfectamente. Es igual que jugar con 2 o 3 jugadores. Da lo mismo a los jugadores que juguéis. Y si jugáis a más jugadores, yo no sé si da más rápido la partida. Y nada más. Gracias por ver el vídeo y hasta la próxima.